Consejos que funcionan con el profesor Hakan Meir. Profesor, ¿qué es lo que está pasando con los evangelios? Lucas, Juan, Mateo y Marcos. Hay rumores de que hay mucha contradicción. ¿Qué tal real esto? Explíquenos, por favor. Primeramente, debo explicarle que los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, 4 evangelios. Es sorprendente que cuando se formaron los evangelios no eran 4. Hay contradicción en cuanto a la cantidad, se habla de 39, se habla de 40, se habla de 29, no importa la cantidad, pero eran muchos. En el primer concilio en el 330, en Nicea, se llevó, que no duró un día ni un mes, duró años, se abolieron todos esos otros evangelios. Los evangelios no son más que una manipulación de la élite religiosa para mantener esclavo a su religión, a la muchedumbre. ¿Qué le quiero decir con esto? Perdón. Que los evangelios, cuando nosotros leemos a Mateo, por ejemplo, Mateo no sabemos quién era. Mateo realmente no conocemos su origen. Las personas tienden a equivocarse cuando leen el evangelio de Mateo y dicen, por ejemplo, que ese mismo Mateo, el que está en la Biblia, recaudador de impuestos, era el mismo Mateo que escribe el evangelio, pero no es así. Mateo nunca anduvo con Jesús, dudo mucho que haya conocido a Jesús. Marco fue el primer evangelio que se escribió 60 años aproximadamente después de la muerte de Jesucristo. Nunca anduvo con Jesús, no conoció a Jesús. Lucas mismo lo dice, él mismo lo dice. Lucas dice que a él lo envía un tal Teófilo a investigar. ¿Cuántos años después? No sabemos, 100 y pico de años sabemos, a investigar. Y él recoge lo que él escuchó. Tampoco anduvo con Jesús. El único de los evangelios, o de los evangelistas, como se le llama, que se cree que anduvo con Jesús fue Juan, y que estuvo con Jesús. Da un testimonio que muchos consideran que es fiel. Ahora bien, también eso está en disputa. ¿Por qué está en disputa? Porque el evangelio de Juan es un evangelio gnóstico. Cuando usted lee el evangelio de Juan, usted está leyendo un evangelio gnóstico, un evangelio donde difiere de muchas cosas de lo que es el cristianismo hoy día. La iglesia lo ha tratado de decir, por ejemplo, que este evangelio no es gnóstico, pero veamos, por ejemplo, algo muy simple. Jesús dice que Él es la luz del mundo. Jesús dice, por ejemplo, que tiene que nacer del agua y del Espíritu. Y dice, por ejemplo, otra cosa muy importante, yo me voy, pero yo vuelvo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y cuando usted coge todo esto, se va dando cuenta que se está hablando de un gnosticismo. El primer capítulo, por ejemplo, en el primer capítulo de Juan dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y se va diciendo por ahí, y te va diciendo todo ese gnosticismo. Que Dios es la palabra. Entonces, los evangelios como tal, como los conocemos hoy día, es una burda manipulación para mantenerlo esclavizado a una creencia. Si algo importante hay en los evangelios, ¿qué es lo que creemos que Jesús dijo? No quiero entrar en el tema de quién era Jesús, porque también eso está bajo discusión, pero dijo 2 principios ahí solamente: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús no fundó iglesia. Sin embargo, con los evangelios se cogen para fundar iglesias, para fundar negocios, porque son negocios. A la gente no le extraña, por ejemplo, que Jesús nunca habló de Jehová. Jesús nunca supo quién era Jehová. Jehová no podía ser el padre de Jesús. Por eso usted ve que él no lo menciona. Jesús habla de su Padre. El Padre y yo somos uno. Pero Jesús dijo algo más importante: el reino de Dios está en ustedes. Hay otra versión que dice en medio vuestro. Entonces, ¿qué sucede? Si hubiese un grado de honestidad en cuanto al evangelio, en ese concilio no se elimina ningún evangelio. Le voy a hacer una pregunta simple a la persona y hágaselo usted mismo.
¿Quién determinó que los otros evangelios eran apócrifos y estos no? Primero, déjame decirle algo. ¿Cómo es posible que si Pedro anduvo con Jesús, cómo es posible que si Felipe anduvo con Jesús, que si Tomás anduvo con Jesús, que si María Magdalena anduvo con Jesús y que los que anduvieron con Jesús, sus evangelios se le llama apócrifos, a los que hablaron, a los que conocieron a él? Ahora, los que no anduvieron con Jesús, los que no conocieron a Jesús, esos son los verdaderos. Eso es imposible. Se supone que con quien tú andes, quien te conoce. Entonces, el problema es la controversia. Por ejemplo, el evangelio de Tomás, que llaman apócrifo, es controversial. ¿Por qué controversial? Por las cosas que dice, que difieren mucho de tus evangelios. ¿Y cuál es el problema con los evangelios? Que difieren de todo, presentan otro tipo de Jesús. Un Jesús más humano hasta cierto punto, un Jesús más hombre, porque ahí viene el problema. Cuando la gente habla de Jesucristo, hablan de que Jesús es Dios, pero Jesucristo nunca dijo eso. Jesucristo nunca se comparó con Dios. Y ahí viene el problema. En estos evangelios, otros evangelios sí lo tratan de comparar, diciendo que es Dios. En los demás evangelios usted ve un Jesús más humano, más cercano a la gente. Un Jesús que sudaba, que defecaba, que se bañaba, que sonreía, que se enojaba. Un Jesús, el mismo que cogió el látigo, que se enojó. Ahora yo le voy a hacer una pregunta simple. Hay una gran controversia y se elimina el evangelio de María Magdalena. Pero usted se ha preguntado algo simplemente con María Magdalena. ¿Por qué se elimina? La Biblia es un libro escrito por misóginos. La Biblia es un libro escrito donde simplemente el hombre tiene importancia, la mujer es un objeto. Jesucristo rompe con esa barrera, igualando a hombres y a mujeres. Y no hablo en igualdad de género, es otra cosa. Estoy hablando en igualdad como seres humanos, con los mismos derechos. Hoy, ¿por qué la iglesia católica, que da a entender, le niega su derecho a la mujer? Una mujer no puede oficiar una misa. ¿Por qué razón no puede? Una mujer no puede ser sacerdotisa. ¿Por qué no puede? Entonces, usted se da cuenta. Por eso hay manipulación en los evangelios. No solamente en el Viejo Testamento, sino también en los evangelios. Por eso se descartaron los otros. Un grupo de hombres se reunió. Y Constantino, ante el cual no se ponían de acuerdo, los que dirigía la iglesia en ese entonces, Constantino tuvo que agarrar, después de tiempo, un largo tiempo, discutiendo, y él mismo y entre ellos abolieron. Y entonces formaron unos evangelios conforme a su creencia. Ahora bien, si usted duda de lo que le estoy diciendo, le voy a decir esto. Coja los evangelios y se va a dar cuenta de las grandes contradicciones que tienen los evangelios. Por ejemplo, en un evangelio dice que eran 2 endemoniados gadarenos. En otro dice que era un solo endemoniado gadareno. En uno evangelio hay una genealogía, es decir, origen de Jesús, sus familiares, sus antepasados. Y en el otro evangelio tiene otro origen diferente, totalmente diferente. Y por ahí empieza la diferencia. El evangelio, por ejemplo, de Marcos, su último capítulo, se le añadió posteriormente, muchos cientos años después, no aparece en ningún original. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Los evangelios no son confiables. Tienen enseñanza muy bella. Ahora le voy a explicar otra cosa también. Muchas de las cosas que Jesús dice ahí ya se habían dicho 500 años antes por otros sabios que aparecieron, otros avatares, Budas, no solamente Buda. Yo le voy a decir esto. Usted se va, por ejemplo, también al culto a Mitra. Mitra, una virgen 500 años antes de Jesús, una virgen que tiene un hijo que muere y que resucita el tercer día, 500 años antes de Jesús. Bueno, te dirá, eso es mito. Bueno, ¿cómo entonces usted me dice que aquello es mito y esto no es mito? Realmente es toda una composición, mucha alegoría en torno a un personaje, el cual nosotros llamamos Jesús.